Hola a todos mis hermanos, espero estén muy bien. Nos encontramos una vez más aquí alrededor de su palabra, listos y dispuestos para escuchar un mensaje que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Y antes de comenzar, me gustaría que hiciéramos una oración para entregarle nuestras vidas al Señor y que Él hable a nuestro corazón, que Él atienda por medio de esta palabra la necesidad de nuestro corazón, de nuestra alma, que por medio de esta palabra podamos ser fortalecidos, renovados y podamos crecer en el Señor. Bendito Padre, nos dirigimos ante ti a través de tu Hijo Jesús para agradecerte por tu fidelidad, por tu bondad, porque a pesar, Señor amado, de la distancia, porque a pesar de quizás la contingencia, Señor amado, de lo que estamos viviendo, tu palabra nos deja de fluir, Señor. No dejamos de escuchar tu voz, porque se pudieron haber cerrado las puertas de muchos lugares, Señor, pero tu palabra jamás va a ser cerrada, Señor amado. Y gracias porque podemos oírla, porque a pesar de todo podemos escuchar tu palabra, tu mensaje, tu consejo, Señor. Te alabamos y bendecimos porque hablas a nuestra vida, porque preparas un mensaje para atender nuestras necesidades, sabiendo cuáles son realmente, Señor. Bendice a todos mis hermanos que están escuchando esta palabra, que pueda ser de mucha bendición, que puedan entregar sus vidas enteras, Señor amado, a la obediencia a ti, Señor. Habla en nuestros corazones, Señor Espíritu Santo, ilumínanos y entréganos tu consejo. Te anhelamos, queremos oír tu voz, queremos ser fortalecidos, queremos ser renovados por medio de tu palabra, Señor. Crecer, Padre Santo, por medio de tu consejo, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que así será, que hablarás a nuestra vida en este día, Señor. Gracias por todo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a leer la palabra. El versículo principal se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20. Dice así: Se levantaron al día siguiente bien temprano y salieron al desierto de Tecoa, el pueblo de Israel. Mientras salían, Josafat dijo: Escúchenme, habitantes de Judá y Jerusalén. Confíen en el Señor su Dios y serán salvos. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Hoy día Dios quiere hablarnos sobre las pruebas, sobre nuestros problemas, nuestras batallas, las luchas que llevamos a diario, pero no de el propósito de estas, sino más bien cómo las enfrentamos. Y la historia el versículo que acabamos de leer atiende a una historia que es tremenda. Estamos allí por el siglo 9 antes de Cristo y Josafat se enfrenta a una situación bastante fuerte, bastante importante. La Biblia nos relata en el capítulo 20 que se levanta el pueblo de Moab, de Amón y otros pocos también para atacar a Josafat, para atacar al pueblo. Sin embargo, Josafat no estaba preparado para la guerra, no estaba preparado para hacerle frente. Es más, él sabía que si iba a la guerra, iba a perder, iban a morir todos, porque eran muchos y ellos ya no estaban preparados. Entonces, lo que hace Josafat es tremendo, porque en el instante él busca el consejo del Señor. Dice el versículo 3: Josafat, al escuchar la noticia, se llenó de temor y buscó la ayuda del Señor y proclamó ayuno en toda Judá. Los de Judá se reunieron para pedir al Señor, para pedir ayuda. Todo el pueblo buscó el consejo de Dios. Era muy común que en medio de esto trataran de pedir ayuda a pueblos vecinos, a otros que con los cuales tenían pactos o tratados, pero no. Josafat se vuelca directamente hacia Dios. No hay una segunda opción. Dios fue su primera opción. Entonces, delante de todo el pueblo, Josafat eleva una oración a Dios. Y dentro de esta oración, escuche lo que dice, y es tremendo. Josafat en el versículo 12 dice: Dios nuestro, ¿acaso no vas a castigarlos? Hablando acerca de estos pueblos que se habían levantado contra ellos. Dice Josafat: es que no tenemos fuerza para enfrentar a semejante ejército que se nos viene encima. No sabemos qué hacer y por eso nuestros ojos están fijos en ti. Es una tremenda declaración. Josafat le dice al Señor: no puedo.
No podemos, esto escapa a nuestras manos, no tenemos la capacidad para hacerles frente, no tenemos cómo poder luchar contra ellos, no somos capaces. Y no solo eso, sino que no sabemos qué hacer, no tenemos la menor idea y lo reconocemos, que somos incapaces, insuficientes. Pero tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro socorro, por eso nuestros ojos están fijos en ti. La tremenda confianza de un rey. Su confianza no estaba en el poder armamentista o en la milicia de su reino, en su potencia, en sus caballos, en sus armas. No, sus ojos estaban fijos en Dios. Y no solo eso, es un acto de humildad tremenda lo que hace Josafat en esta oración. El reconocer, no estaba orando de manera personal, estaba delante de todo el pueblo, reconociendo no solo la incapacidad de Israel, sino la de él propia como rey, diciendo delante de todo el pueblo, yo no puedo solucionar este problema, solo tú, Señor, puedes hacerlo. En medio de esto se levanta Jaasiel. Y Dios habla en medio de la asamblea, infundiendo allí el Espíritu del Señor a este personaje. Y lo que le dice es tremendo, porque Dios atiende inmediatamente la oración de Josafat. Y escuche lo que dice. Dice, presten atención ustedes, todo Israel y habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Así dice el Señor, no tengan miedo y no pierdan la esperanza ante este gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Fíjese lo tremendo que le dice Dios al pueblo, a Josafat. Él, eh, preocupándose por una guerra a la cual tenía que hacerle frente, sí o sí, porque no podían escapar. Ellos iban a luchar en algún momento, iban a llegar los enemigos y iban a tener que luchar. Sin embargo, Dios le dice, esta pelea no es de ustedes. ¿A qué atiende esta frase? Primero, debemos entender que el contexto, cómo nos relata la historia, efectivamente, Josafat reclama su inocencia ante la guerra y dice, tú nos pediste que no los destruyéramos cuando estábamos allí en el desierto y teniendo la oportunidad, no lo hicimos. Y ahora ellos así nos responden, queriendo atacarnos. Entonces, Josafat sabía que él no era culpable. Esta era una guerra que no se debía a una consecuencia de sus actos. Era algo que escapaba a sus manos. Y Dios le responde, efectivamente es así. Esta no es tu guerra. Yo voy a pelear por ustedes, dice el Señor. Yo soy su defensor. Yo soy su escudo, su castillo. Yo voy a ser su protector en esta ocasión. Literalmente, yo voy a luchar contra ellos, no ustedes. Pero esto es tremendo. Porque Dios pudo haber hecho esto, sí, ya, esto no es su batalla, quédense acá que yo los destruyo así, en un 2x3. No, fíjese lo que le dice Dios. Dice, ustedes no tendrán que luchar esta batalla. Pero, le dice en el versículo 16, bajen contra ellos mañana. Ellos vendrán subiendo por la cuesta de Cis, y ustedes los encontrarán al final del valle, frente al desierto de Jeruel. Dios le dice, sí, esta no es su batalla, yo voy a pelear, pero vayan y háganle frente. Párense delante de ellos, todos. Hagan como que si van a la guerra, pero no muevan una espada. No carguen ningún arco, no hagan nada. Quédense quietos. Dice el versículo, ustedes no tendrán que luchar en esta batalla. Quédense quietos en sus puestos y verán cómo el Señor los salvará. Habitantes de Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana a hacerles frente, que yo, el Señor, estaré con ustedes. Se fija como, a pesar de que Dios le iba a dar la victoria, se los prometió, Dios de igual manera los hace marchar en contra de su enemigo. De igual manera Dios los envía al frente para que estén delante de ellos. Pero todo lo que les dice es tremendo. Porque recuerden que lo que Dios quiere entregarnos hoy día, lo que Dios nos quiere hablar es sobre los problemas, sobre las batallas y cómo les hacemos frente, cómo enfrentamos estas situaciones. Y esta historia es tremenda, nos habla mucho acerca de esto. Dice el versículo 18, escuchen, Josafat, todo Judá
y los habitantes de Jerusalén se postraron rostro en tierra ante el Señor y adoraron al Señor. Ellos sabían que al día siguiente tenían que hacerle frente a un ejército gigante. Gigante. Un ejército que ellos no podían derrotar. Y en vez de estar preparándose, en vez de estar ahí recogiendo las armas y alistando todo, no. Ellos se postran y adoran al Señor. ¿Por qué? Porque confiaron en el Señor. Dice el versículo 19. Los levitas, descendientes de Coat y de Coré, se levantaron para alabar en voz muy alta al Dios de Israel. Adoraron con todas sus fuerzas, con toda su potencia, cantaron, adoraron y exaltaron al Señor. Fíjese lo que sucede al día siguiente. Se levantaron al día siguiente bien temprano y salieron al desierto de Tecoa. Esto era lo que leíamos al principio. Mientras salían, Josafat dijo: escúchenme, habitantes de Judá y Jerusalén. Confíen en el Señor su Dios y serán salvos. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Y lo que viene es tremendo, porque aquí ahora Josafat ubica a todo el pueblo allí para prepararse, entre comillas, hacerle frente al ejército. Y fíjese cómo dispone Josafat al pueblo. Después de consultar con el pueblo, Josafat colocó al frente del ejército, en primera línea, algunos cantores para cantar al Señor y alabarlo, porque Él es santo y grandioso. Cantaban la siguiente canción: den gracias al Señor, porque su fiel amor es eterno. No habían gente de a caballo, no habían lanzas, no habían espadas. No, en la primera línea, al frente, habían cantores, gente alabando, exaltando con cánticos al Señor. Y uno dirá, pero que eso es absurdo, loco, eso no tiene sentido, es una guerra y no hay espadas, hay canciones. Es una guerra y no hay flecha, no hay arco, no hay lanza, hay música, hay alabanza. ¿Qué sentido tiene? Y ese es el punto. ¿Qué dice Dios en Zacarías? Porque no es con lanza ni con jabalina, no es con tu fuerza, no es con tu capacidad, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Y fíjese lo que pasa, y esto es tremendo. En el momento en que comenzaron a cantar y a alabar a Dios, el Señor emboscó a los amonitas, a los moabitas, a los del monte de Seir que venían contra Judá, y Dios mismo los derrotó. Los amonitas y los moabitas comenzaron a atacar a los del monte de Seir y acabaron con ellos. Después que mataron a los del monte de Seir, se atacaron y mataron entre ellos. El pueblo de Israel no movió una espada en contra de sus enemigos. No movió nada, nada. Simplemente les hicieron frente, se quedaron quietos y alabaron al Señor. Fueron fieles y obedecieron, confiaron. Y justamente de esto es lo que Dios quiere hablarnos en este día, en esta oportunidad. No, ya Dios nos ha hablado acerca del propósito de las pruebas, de nuestras luchas. Sin embargo, lo que Dios quiere hablarnos hoy día es de cómo le hacemos frente, cómo nosotros vivimos este proceso. Porque al respecto debemos entender dos verdades. Sucede algo muy particular cuando nos encontramos en momentos difíciles, en luchas en las cuales nosotros nos vemos incapacitados, donde escapan a nuestra capacidad, en donde no vemos solución bajo el ojo humano. Es imposible una victoria ante cualquier problema o situación que estemos viviendo. Y tendemos a orar con frases como, Dios, quítanos esta prueba o sácanos de esta lucha, Señor. Cuando, si nosotros vemos toda la plenitud de la Biblia y los distintos casos y oportunidades en donde distintos personajes se vieron enfrentados a pruebas, a luchas, a dificultades que escapaban a su mano, a sus capacidades, vemos dos verdades. Y es que efectivamente Dios tiene el poder para librarnos milagrosamente de cualquier situación. Y si nosotros somos fieles, Dios nos dará la victoria y garantizada. Esa victoria es una victoria que viene mediante su espíritu y no nuestra fuerza, no nuestras capacidades. Y la siguiente verdad
La primera es que Dios tiene el poder para librarnos, para darnos victoria. Y la segunda verdad es justamente la que vemos en esta historia. Dios le prometió libertad y victoria al pueblo de Israel frente a sus enemigos, pero ellos debían ir y hacerles frente. Dios nos va a sacar en victoria de nuestras pruebas, de nuestras debilidades, de nuestras aflicciones si somos fieles, pero debemos hacerles frente. Dios no hizo desaparecer el mar que impedía que el pueblo de Israel cruzara cuando venía el ejército de Faraón a sus espaldas para matarlos. Dios lo abrió y ellos debieron cruzarlo. Cuando estaba abierto en medio de ellos, debieron cruzar ese río. Dios no hizo desaparecer las murallas de Jericó dejando al pueblo desnudo. El pueblo debió obedecer dando 7 vueltas y tocando en la última con todas sus fuerzas. Y el pueblo debió cruzar por sobre los muros derribados y conquistar la tierra, conquistar Jericó. Dios no quitó los leones del foso cuando Daniel cayó en medio de él. Dios lo acompañó en medio del foso y lo libró allí adentro. Pero aún así Daniel tuvo que estar adentro. El pueblo tuvo que cruzar en medio del mar. El pueblo tuvo que dar 7 vueltas y cruzar por encima del muro hecho trizas. Dios no libró a los 3, Sadrach, Mesach y Abednego, del horno. Ellos tuvieron que entrar al horno. Dios los acompañó y milagrosamente impidió que fueran consumidos por el fuego. Tuvieron que hacerle frente. Tuvieron que estar allí dentro de él. Dios no calmó la tormenta que azotaba en medio de la barca cuando él estaba caminando sobre el mar. Pedro tuvo que caminar sobre el mar. Dios no calmó la tormenta, cuando sí pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Pedro tuvo que salir de la barca y caminar por sobre el mar. Se fija cómo hay distintas situaciones, pasajes, historias, incluyendo la que estudiamos ahora, en donde Dios nos promete y nos dice que sí, la victoria te la voy a entregar porque esta batalla es mía. Yo lucho, no es con tus fuerzas, no es con tus capacidades, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Pero debes hacerle frente. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios. Quédate quieto en medio de donde estés y adórale, exalta. No luches con tus fuerzas, porque así no se gana esta batalla. Porque no es nuestra, es del Señor. Allí en tu quietud, delante de tu prueba, delante de tu aflicción, delante de esa dificultad, adora al Señor. Y no se trata de cantar, no se trata de la música, se trata de la adoración genuina, de una confianza plena. No se trata de armarte con tus capacidades, con tus habilidades para ver cómo hacerle frente al problema, sino de cuánto adoras al Señor. Su promesa está garantizada. Tendremos la victoria. Pero si confiamos en Él, si somos capaces de aún en medio de la tormenta adorar, si somos capaces aún en medio del dolor cantar a Él, pero no música, sino una alabanza del corazón sincera, si aún en medio de toda esta dificultad que estemos viviendo, somos capaces de postrarnos ante sus plantas y darle gracias. Aun cuando no entendamos el porqué, aun cuando no entendamos el propósito de lo que estemos viviendo, darle gracias, porque descansamos en su voluntad, en su perfección, en su obrar y en su Espíritu Santo, que por medio de Él nos dará victoria, no por medio de nuestras fuerzas. Descansemos en el Señor y aprendamos a exaltarle aún en medio de las pruebas, aún cuando haya un mar delante de nosotros, aún cuando haya murallas tan altas que parecieran ser incapaces de cruzar, aún cuando estemos en medio de un foso rodeado de leones, aún cuando estemos adentro de un horno ardiendo, aún cuando hay una tormenta gigante y Dios nos pida salir de la barca y caminar sobre el mar para acercarnos a Él. No desviemos nuestra vista de sus ojos y llegaremos a sus brazos seguros. Que el Señor nos bendiga. Espero esta palabra haya podido llegar a su corazón. Lo invito a meditar sobre esto, analizando su vida, su proceso que quizás esté viviendo en este momento, y a confiar plenamente en el Señor y adorarlo. No importa la situación, no importa la condición, a exaltar, adorar y darle gracias a Él. Que el Señor le bendiga.